Hola a todos, bienvenidos a este episodio 6 de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que son los gastos hormiga. Siempre que vamos a inventariar el dinero, considero que es una de las cosas más importantes que debemos hacer cuando vamos a manejar y cuando vamos a administrar nuestras finanzas personales. El no administrar y el no controlar ese dinero que tenemos en el día a día nos lleva precisamente a prácticas que pueden afectar nuestro presupuesto. Y una práctica muy común y que estoy segura que han escuchado este nombre, pero no sé si tal vez no se ha explicado la importancia que tiene, son los gastos hormiga. Así que en este episodio lo que vamos a hacer es hablar qué son los gastos hormiga, por qué hay que tenerlos muy bien identificados y cómo podemos usarlos a nuestro favor. Así que bienvenidos. Alison, es un gusto estar acompañando este episodio. El tema de los gastos hormiga es bastante interesante porque habla directamente de buenos hábitos en nuestro comportamiento financiero. Yo les invito a todos los que nos escuchan a que hagan el siguiente ejercicio. Desde que se levantan hasta que llegan a su trabajo, es decir, en el desarrollo de su rutina diaria, piensen cuánto dinero se gastan y en qué se gastan ese dinero. A partir de eso, se puede hacer una identificación de una cantidad de cositas en las que uno gasta pequeñas sumas de dinero. Sin embargo, ese gasto de pequeñas sumas de dinero es recurrente, es diario, está presente todo el tiempo. A esos gastos de pequeñas cosas que además usualmente no tenemos mapeados, no identificamos que están ahí a pesar de que los ejecutamos. Y con ello no estoy hablando de el pasaje de transporte público o del almuerzo. No, estoy hablando de gastos conexos al día a día de uno. Como por ejemplo, tal vez no el almuerzo, pero sí el café que uno se toma al terminar el almuerzo. El dulce que uno se compra antes de entrar a la oficina después del almuerzo. Ese tipo de cosas es a lo que llamamos gastos hormiga y están presentes en el día a día nuestro y en el día a día de nuestra rutina. Ahora, cuando identificamos y vemos que tenemos en el día a día esos gastos hormiga, nos preguntamos por qué pueden ser malos y cómo están afectando nuestro presupuesto. Y aquí les voy a hacer un ejemplo que yo lo hice en un video que tenemos en el canal de YouTube, Cuidando Mis Finanzas, si no lo han visto. Es el primer video que subimos porque me parecía muy importante en su momento hablar de este tema. Cuando yo lo descubrí, realmente creo que voló mi cabeza, porque cuando identificamos los gastos hormiga y cuando sabemos en qué se nos está filtrando ese dinero, es que podemos manejar mejor nuestras finanzas. Cuando compramos un café diario, y ahí les voy a poner el ejemplo del café, y voy a dar los valores en dólares para que les sirva a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Cada día compramos un café de $1, para poner el ejemplo. $1 en el día no es nada, realmente es mucho menos de lo que podemos gastar en transporte, de lo que podemos gastar en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, es mucho menos de lo que podemos gastar si tenemos que ir a hacer mercado o si tenemos que pagar servicios públicos. Realmente es un valor muy chiquitito. Ahora, ¿dónde está la clave de este tema? Cuando ustedes suman que han comprado 5 cafés en la semana, porque compraron el del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pues en la semana nos damos cuenta que hemos gastado $5. Si sumamos esos $5 en el mes, vamos a tener como ejemplo que ese mes tiene 4 semanas. Entonces nos damos cuenta que al mes nos hemos gastado $20. Y si sumamos eso, en el año nos hemos gastado $240. Es decir, que tenemos un gasto que es muy pequeño, pero cuando lo sumamos acumulado en el tiempo empieza a ser un valor y un rubro importante y un rubro interesante dentro de nuestro presupuesto. Y si estamos bajo la estrategia que queremos precisamente ahorrar, que queremos manejar mejor nuestras finanzas personales, tal vez queremos pagar deudas y empezar a liberar flujo de caja, pues esta es una estrategia y esto es algo que podemos hacer precisamente, y es detectar esos gastos hormiga. Los gastos hormiga son malos en el sentido en el que, como son tan pequeños, un café, un cigarrillo, un paquete de galletas, unos chicles, una cerveza,
una gaseosa. Son gastos que son tan pequeñitos, pues los dejamos pasar y no los consideramos importantes en el día a día, pero cuando vemos el acumulado dentro de nuestro presupuesto, es que realmente nos damos cuenta que impactan, que son importantes y que allí se nos está filtrando y se nos está escapando dinero que podríamos invertir mejor, que nos podría ayudar a tener unas mejores finanzas personales y a tener el presupuesto mucho más controlado. Así es, Alison. Y aquí viene un tema muy importante y es, bueno, ¿cómo ataco entonces los gastos hormiga? Lo primero que uno debe hacer con los gastos hormiga y en general con todos los gastos que tiene tanto a nivel personal como corporativo es inventariarlos. Saber cuánto me estoy gastando y en qué me lo estoy gastando. Cuando tengo esa totalidad, tengo que revisar las frecuencias. Es decir, este inventario se trata de hacer una analítica de detalle. Voy a retomar el ejemplo que tú dabas sobre el café. Si yo ya identifico que me tomo un café diario, que puede costar $1, 50 centavos de dólar, un quinto de $1, dependiendo del establecimiento donde me tomo ese café. Si multiplico, puedo saber cuánto me estoy gastando en total en café al año. Y ahora hay que ver si me tomo 1 o 2 cafés al día. Esa es la frecuencia de ese gasto. Y puedo incluso dividir mi salario mensual entre el total que me gasto en un mes en café. Y voy a obtener el porcentaje de mi sueldo, de mi trabajo, de mi esfuerzo que se va en café. En ese sentido, el primer método para yo detectar mis gastos hormiga es hacer un inventario de cuánto me gasto al día y en qué me lo gasto. Y esto no tiene que ver con ser tacaño y ahorrarme hasta el último centavo posible y no gastar en nada. Tiene que ver con tener claridad sobre en qué nos gastamos nuestro dinero. Y aquí traigo a colación una premisa que siempre ha estado presente en este podcast y es que nosotros no queremos decirle a las personas en qué gastar su dinero. Queremos decirles cómo administrar mejor su dinero, que es totalmente diferente. Y yo puedo tener gastos honrosos, como son la colegiatura de mi universidad, la renta de mi casa. Y también puedo tener gastos no honrosos, que son aquellos que hago en cosas que no digo muy en voz alta porque me da un poco de pena, pero están ahí presentes. Y el hecho es que si existen, pues hay parte de mi dinero que se va ahí. Entonces, esto tiene que ver con que yo haga conciencia sobre en qué se me está yendo el dinero, en qué se va mi salario, que con tanto esfuerzo me cuesta conseguirlo. De modo que la detección y el atacar esos gastos pasa por inventariarlos adecuadamente y posterior a ese inventario hacer una reflexión que ya está en manos de cada uno, hacerla sobre qué tan pertinente es cada uno de esos gastos y qué puedo hacer con cada uno de ellos para que mi dinero no se vaya en cosas en las que realmente no quiero que se vaya. Aquí a modo de ejemplo, una cosa que ustedes pueden hacer para identificar y hacer ese inventario que mencionaba David ahorita, los invito a un reto. Vamos a hacer el reto de los 7 días. Yo lo hice y así fue que identifiqué algunos gastos hormiga y ahorita les voy a contar mi historia. Ustedes van a mapear y van a estar muy pendientes durante una semana, de lunes a domingo, en qué se están gastando el dinero. Entonces pueden anotarlo en una libreta, pueden anotarlo en el celular. Yo lo anotaba en el celular para que no se me olvidara. Entonces tomaba el bus o el transporte público para ir a mi trabajo, anotaba cuánto me gastaba. En la oficina bajaba por unas galletitas, me anotaba cuánto gastaba en las galletas, cuánto me costaba el almuerzo, cuánto me costaba el tiquete de regreso a mi casa, cuánto me costaba si salía a comprar frutas para el otro día. Mejor dicho, mapeaba todos los gastos en el día y empecé a hacer ese listado el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y así empecé a identificar precisamente en qué me gastaba el dinero y luego empecé como a agruparlos por categorías. Entonces, ¿qué era transporte? ¿Qué era diversión? ¿Cuáles eran alimentación? ¿Cuáles eran gastos muy chiquititos que ni siquiera tenían un gran impacto dentro del presupuesto? Y así fue que identifiqué cuáles
cuáles eran mis gastos hormiga. De hecho, para contarles una historia, uno de los gastos que yo identifiqué era que en ese momento yo trabajaba en el día e iba a la universidad en la noche a hacer mi especialización. Resulta que algo que yo compraba cuando recién llegaba a la universidad era estos paquetes de maní surtido que tiene maní, uvas, almendras, a mí me encantan. Entonces yo todos los días me bajaba del transporte público, iba a una tiendita y compraba ese paquete. Claro, pues yo decía, no, pues que son 2,000 pesos en ese momento. ¿Qué son 2,000 pesos? Eso no es nada. Y los pagaba. Cuando empecé a hacer la suma, me di cuenta que de 2,000 en 2,000 pesos empezaba a ser un rubro importante dentro de mi presupuesto, y la estrategia que tomé y la estrategia que utilicé precisamente para poder aprovechar mejor ese dinero que me estaba gastando fue que empecé a comprar la caja donde venían 30 paqueticos y ese paquetico me alcanzaba al mes. Y cuando hice el cálculo de cuánto me costaba la caja, me di cuenta que cada paquete salía a 1,200 pesos. Es decir, que por paquete me estaba ahorrando 800 pesos. Estos pesos se los estoy dando en pesos colombianos, que era el valor del momento. Esa estrategia que yo utilicé me permitió no dejar de consumir lo que a mí me gustaba, y que no solo me gustaba, sino pues que lo necesitaba para comer, pero también me permitió poder ahorrar algo de dinero y poder reducir los gastos hormiga. Y a eso es a lo que los invitamos, a que inventarían muy bien en qué están gastando su dinero en el día a día y que tomen estrategias así como la que yo hice para poderlos reducir. Ahora, ¿cuáles son los gastos hormiga más comunes que tenemos las personas? El primero es el café, el tintico, el cafecito que vamos a tomar después del almuerzo o que tomamos cuando nos sentimos cansados en el trabajo y vamos a comprarlo. Otro son esas cositas para picar. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de mi paquetico de maní, galletitas, paquetes de papas, todas esas cositas que uno va y pica de a poquitos. Otros gastos hormiga pueden ser, aquí dándoles ejemplos muy desde lo que yo he visto. Por ejemplo, ir a tomarse una cerveza diaria, por darles el ejemplo. Otro puede ser el cigarrillo, salir a fumarse un cigarrillo diario, 3 cigarrillos, bueno, lo que sea. El tema no es que fumen o no fumen, sino eso, el cigarrillo como tal es un gasto hormiga. Y también, por ejemplo, otro gasto hormiga ya para personas que son mucho más tecnológicas y para otra población pueden ser los streaming. El estar pagando mensualmente tantos streaming, tengo 5 o 7 streaming y resulta que solo consumo uno o consumo a medias cada uno. Todo ese tipo de cosas también son gastos hormiga. ¿Qué los invitamos aquí? Los gastos hormiga no son siempre los mismos para todos. Los gastos hormiga van a variar dependiendo de nuestros ingresos, van a variar dependiendo de nuestra edad, de nuestros gustos, de dónde vivimos, van a variar dependiendo también de nuestra personalidad. Entonces, por eso me devuelvo y los invito a ese ejercicio de inventarien. Hagan el listado de los gastos, hagan el listado de en qué se están gastando el dinero, y esos gastos que ustedes ven chiquitos y que cuando suman varios días o varias semanas se empiezan a ver grandes, es porque esos gastos son gastos hormiga. Bien, y aquí viene una pregunta y es, bueno, ¿y tengo que eliminar todos los gastos hormiga? No necesariamente, por una razón, y quiero ser reiterativo con lo que decíamos al principio. Nuestra intención es democratizar el conocimiento financiero, y más que el conocimiento financiero especializado, aquel que es útil y mejora nuestra calidad de vida, y no con ello es nuestra intención decirle a la gente en qué se gasta la plata. Si una persona fuma, la opción más obvia para que mejore su situación es decirle que no fume, y la respuesta es tan contundente que cae en la obviedad. Lo mejor para el fumador es no fumar, lo mejor para el que hace X, Y o Z cosas es que no la haga. Eso no dice mucho y además desconoce por completo la particularidad del comportamiento humano. De modo que, entendiendo esa particularidad del comportamiento, lo mejor que uno podría hacer para ahorrar dinero frente a los gastos hormiga pues es no tenerlos. Pero entonces uno empieza a preguntarse cosas propias de la situación. Recuerden que el consumo es un producto cultural. Entonces yo salgo de la oficina y me tomo ese café con mis compañeros de la oficina, o me puedo tomar ese café con mi mejor amigo que trabaja a una cuadra, o tal vez me lo tomo con mi esposa que trabaja cerca. Y tal vez a mí me gusta muchísimo el café y no voy a renunciar a eso. Prefiero seguir haciendo ese gasto. Entonces, decir que debemos eliminar todos los gastos hormiga no es apropiado. Los gastos hormiga, más que eliminarse, se deben tener claros. Aquí el tema no es que dejen de gastar,
El tema es que sepan en qué están gastando. Y allí entonces uno debe hacer un listado donde prioriza los gastos hormiga. ¿A qué me refiero? Habrá muchos de esos gastos que ustedes van a decir, terrible, no me había dado cuenta que me gastaba mi dinero en esto, no puedo creer que al año se vaya tanto dinero de mi presupuesto en esto, y les propongo un ejercicio. Saquen en promedio cuánto ganan ustedes por hora y comparen eso frente al total de sus gastos hormiga al año, y así pueden identificar cuántas horas tienen ustedes que trabajar para soportar ese gasto hormiga. Dentro de esa priorización les aseguro que va a haber varios que van a decir no me vuelvo a gastar la plata en esto, pero va a haber otros que ustedes van a decir no, tampoco, o sea, no quiero quitarlo de mi vida. Y allí entonces lo que se recomienda para que puedan suavizar un poco ese gasto es hacer un ejercicio sobre frecuencia y sobre volumen y sobre precio. ¿Qué es un ejercicio de revisión sobre frecuencia? Si se toman un café 2 veces al día, revisen la posibilidad en el escenario en el que ustedes pueden sentirse bien, tal vez no haciendo un gasto 2 veces, sino 1 vez al día. Si ustedes tienen ciertos gastos que hacen quincenales, que son gastos hormiga que están ahí con cierta estacionalidad, revisen la posibilidad de hacerlo 1 vez al mes. Y ya solo con eso están reduciendo ese gasto en un 50%. Sobre el precio, si yo me tomo el café que tiene precio de $1, revisemos la posibilidad de tomarnos un café que también nos guste, que también sea bueno y que tal vez no cueste $1, sino que cueste 50 centavos de dólar o cueste 25 centavos de dólar. Yo les invito a que por favor lleven este ejercicio en el entendido de que tratamos de estandarizar los precios, dado que en Latinoamérica las monedas de nuestros países son diferentes. Puede que el precio del café en su país sea muy diferente. Entonces la idea es no se quede en el valor nominal que estamos dando aquí. Que pasen cosas como, pero qué inconscientes son, qué tipo de café toman ustedes que vale $1, por Dios, eso no vale un café. ¿Será que son ricos para tomar café de $1? Les hago el ejemplo, $1 aquí en Colombia son 4.300, 4.400 pesos porque nuestra tasa de cambio está muy golpeada en la actualidad. Entonces es harto dinero para un café. En promedio uno puede encontrar que aquí un café cuesta entre $1 y entre $0.01 con una tasa de cambio como la que les acabo de comentar. Pero la invitación es a que no se queden en ese número. Piensen de una manera más proyectiva y oiga, sí, si yo hago algo 2 veces al día y ahora lo hago 1 vez al día, pues reduzco en un 50% ese gasto. La idea que queremos dejar es esa. Segundo, cuando no miramos frecuencia, sino que miramos entonces precio, revisemos si tal vez podemos reemplazar ese café o podemos reemplazar ese gasto hormiga que tenemos ahí que nos gusta mucho por uno un poco más económico y que igual nos haga sentir bien. Entonces ahí está la reducción por precio. Y la otra es la reducción por volumen, que ya se imaginarán. Volvamos al ejemplo del café. Si me tomo el café gigante, de pronto puedo pensar en seguir tomando café 2 veces al día, pero no comprarme el café gigante, sino el café mediano. Entonces estoy haciendo una reducción por volumen. De modo que, reiterando y cerrando y agradeciéndoles por acompañarnos todos los fines de semana, con la esperanza que este espacio se haya constituido en lo que nosotros queremos que se constituya, y es una serie de ideas y reflexiones que les ayuden a pensar mejor sus gastos y el manejo que hacen de sus finanzas, de su día a día financiero. Estamos convencidos de que este tema es uno de los más importantes. Es un tema... los gastos de hormiga no tienen nada, o de pronto sí tienen mucho por cuanto son chiquitos pero muy fuertes y golpean de manera importante nuestros ingresos. Esperamos que haya sido de su total agrado y todos los comentarios y reflexiones que tengan al respecto, por favor no duden en compartírnoslas. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas. Y en Twitter como @YoCuidoFinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.